Indómitos, un podcast de personajes únicos, legendarios y rebeldes. Hola. Bueno, me imagino que ya... Creo que algunos habrán adivinado de quién vamos a hablar, ¿no? Que creo que mucha gente ya tiene una idea de lo que... No, pero pará, ¿esto tiene nombre? ¿Te acordás que lo que habíamos dicho es que esto no se le puede poner nombre? Ah, mira, porque ahí no, yo entendí que íbamos a poner nombre antes de arrancar. No, le vamos a poner el nombre ahora. Ah, Porque... pará, Sí. capaz se lo puedo poner al final. Bueno, ¿Pero por qué? Porque esto cuánto tiempo va, ¿cuántos capítulos de esto vamos a hacer? no sabemos. Es muy probable que sean 3. Pueden ser 8. Sí, pero vamos a tratar de resumirlo en 3 porque Bien. el problema es que esto es como ir a una universidad donde todos están recibidos de ingenieros y hablar de cómo hacer un puente. Porque básicamente esto es la cultura general del país. Toca todo, ¿no? Todo el mundo sabe de quién vamos a hablar, qué Por son, amor u odio. y más por amor. Pero digo, los toca a todos. Digamos, Absolutamente a todos. para mí el 80% lo quiere. Sí, pero digo, no es indiferente. No, Toca el 100% de la población. no es indiferente. A lo que nacieron ayer, los toca. Su padre tiene una postura. Y se han escrito ríos de tinta y se han grabado miles de horas de audio y de video Bien. de esta persona. Que no lo vamos a nombrar, que es innombrable de golpe. Número. Diego Armando Maradona. Hoy vamos a hablar del Diego. El Diego. El Diego, el Pelusa, el Diegote. El Diego. ¿Y cómo arranca esto, amigo? Bueno, estábamos con problemas con este capítulo porque es algo tan sabido por todos y eso, y tan explorado que... ¿Cómo hablar del Diego? En principio, como hacemos, vamos a tratar de que, aunque es algo muy excepcional, de pegarnos a los otros podcasts que hacemos y podemos dar un contexto de cómo era Argentina cuando nació el Diego. Empecemos por el principio. Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en Lanús. Bueno, muchos dicen que vivió en el barrio de Villafiorito y así fue. Ahí se crió uno de los seres humanos más mitológicos de nuestra tierra. Antes de empezar con la biografía, podemos robarnos el concepto que se ha utilizado mucho, ya es algo popular y se sabe. Lo escuché un montón de veces por varios escritores, relatores, que Maradona es como la tragedia griega, como nuestro Hércules, el héroe griego personificado en un argentino. Es el argentino, como se le dice, arquetípico. ¿Por qué? Porque, bueno, según nuestro podcast, en el argentino tenemos un concepto de que es un tipo que no la tiene fácil nunca, arranca difícil salvo que nazca en una familia muy privilegiada. Ser argentino es duro y lo sabemos por experiencia propia. Estás siempre en un quilombo o por empezar un quilombo. Siempre estás en un quilombo. Y saliendo de un quilombo para entrar en otro. Principalmente económico. Exacto. De la base es el problema económico. Entonces, punto número 1, ser argentino es ser Maradona. Ser Maradona es ser argentino. ¿Por qué? Porque Maradona nació en una familia humilde, obviamente con su economía muy compleja, muy complicada, 8 hermanos, barrio muy humilde, una casa precaria, aunque él dice en su biografía que es de material, que ya para ese lugar era un montón. Claro, estaba por encima de... Era de material, un lujo, dice literalmente. Y tenía un patecito adelante y un jardín. Un comedor, donde era como el espacio común de la familia, donde se hacía la tarea y se vivía, digamos.
Y después 2 piezas. Una pieza para 8 personas y una pieza para la Tota y el papá de Diego. El Diego mayor. Así que bueno. Pero bueno, 8 hermanos, como estábamos diciendo. Ya es caro mantener un hijo, imagínense 8, ¿no? Acá Diego dice algo muy gracioso que en la casa cuando llovía más adentro que afuera porque había mucha cantidad de goteras. Entonces si llovía en el medio de la noche se tenían que levantar por las goteras que le caían en la cara o para correr los baldes o para lo que sea que tuviera que ver con las goteras. No es algo común. Bueno, digamos, hasta ahí, algo tampoco tan fuera de lo común de, de un argentino, digamos. Exacto. Por el clima de la gotera tenemos todo, lo que pasa es que, claro, imagino que tal vez habría más ahí, decís. También dice que él no tenía aire acondicionado ni nada y cuando hacía frío te cagabas de frío y cuando hacía calor te cagabas de calor. Una condición muy común en las viviendas que no son de clase media, digamos. De clase media para abajo todas las casas son así. Y por eso ya tenemos el punto número 1 del Diego. Después tenemos la argentinidad, también tiene algo de rebeldía. Porque el argentino desde que nace, como decimos, la pasa difícil. Tiene una vida dura. Y tenemos, por suerte, creo, un sano componente de rebeldía en la sociedad que ha producido grandes seres humanos con buena rebeldía bien enfocada. Es un buen cóctel el que se arma de esta vía junto a, bueno, no vamos a citar a un expresidente hablando de los barcos, la selva, ¿no? Pero hay algo de ahí también, yo creo, ¿no? De la forma de discutir, de pelear, de gritar que tenemos que viene por ahí más de otro lado y se junta toda la vida de quilombos y a la pobreza, o a la clase baja, media baja, ¿no? Que es mayoría de la población. Exacto. Exacto. Ahí tenemos también, estas son las cosas problemáticas del argentino. Vamos a nombrar una buena ahora. El argentino está haciendo una especie de entrenamiento. ¿Para qué? Para conquistar el mundo, la galaxia, el universo, quizás en un futuro. El argentino está entrenando, siempre está entrenando. El argentino se entrena para sobrevivir a las crisis económicas, para sobrevivir a los problemas cotidianos, para ganar su lugar en el mundo. Y a veces ese entrenamiento es tan arduo que termina siendo el mejor, como le pasó a Maradona. Hay muchos argentinos que son muy buenos en lo que hacen. Tenemos grandes profesionales en todo el mundo. Tenemos deportistas de élite en todos los deportes, que es algo que ya lo vemos como algo común. Pero ojo, no es tan común. Si investigan un poco de YouTube y hablan con gente de otros países, quizás se van a sorprender con hermanos latinoamericanos o otra gente de otro país que nos vea con simpatía, que diga, ¿cómo puede ser que los argentinos tengan muchos número 1 en todos los deportes? Creo que una de las cosas que tienen que ver con eso, o sea, o que ayudan a que eso ocurra, más allá de una decisión en algún momento de algún gobierno de potenciar los clubes de barrio, el deporte juvenil, infantil, para nosotros, yo creo que en el caso de Maradona, bueno, ahora Messi, también los ponemos en un lugar o sea, son héroes, son seres mitológicos. Por supuesto que si tenemos que hablar de cosas, todos, no sé, vos sabés de mitología. Sí. O sea, si nosotros ponemos a Monzón en un lugar, ponemos a Vilas en un lugar, Fangio, pones a Fangio, a Gisela Aymar, a Ginóbili, Gabriel Sabatini, a Sabatini, a Agustín Pichot en un caso. O sea, sí, a los les cae todo, les cae el conjunto. Pero bueno, las Leonas también, Leonas, los Pumas. bueno, vamos a hablar seguramente más adelante de esa mujer que terrible, no me acuerdo el nombre en este momento, que era una patinadora, Paula Pareto, Pareto. un montón hay,
Manich era Sí, el de taekwondo, de Lance, no, esos son los olímpicos, pero en general, cuando hay alguien, bueno, ahora no me sale esa familia de handball que los conte en el, pero bueno, podemos nombrar un montón en la Argentina al palo de Abersuit. Nosotros a esas personas las admiramos con una pasión también, de una manera particular que yo creo que debe ser un súper combustible para sí. ¿Por qué? Para mí, porque ¿qué hay atrás de eso? Para mí lo que hay atrás es que cualquier argentino que se levanta en la mañana y tiene que ir a trabajar, adivina, presupone o entiende lo que le costó a esa persona ser el número 1. hay una Sabe, energía, claro. sabe lo que ser argentino y llegar a ser número 1 es mucho. No quiero ser malo con los alemanes, pero imagínate la vida de un alemán. Se levanta en la mañana, tiene un buen colegio, que le queda cerca. De un alemán, si querés, nórdico. No, un alemán de clase media. Vamos a poner un argentino de clase media contra un alemán de clase media. El alemán se levanta, tiene medianamente todo resuelto, el transporte es eficiente, llega a tiempo, anda bien, el colegio seguramente sea estatal, anda perfecto, no hay huelga de los maestros porque les pagan bien, sus padres tienen un buen trabajo en blanco, llegan horario, salen horario, tienen un horario específico para ir a buscar a los chicos, No viajan apretados. no viajan tan apretados, quizás vayan en auto, quizás al trabajo. Si se quedan sin laburo, Tienen un seguro de desempleo que quizás le cubra por un año. van a vivir mal y además van a conseguir trabajo rápido. O sea, como que el tema del desempleo no es un problema. El tema de la seguridad, de estar todo el tiempo alerta, no es un Es muy problema. probable que no tenga inflación. Claro. La inseguridad está bajísima. Sabés que la plata que tenés, que el ahorro que tenés, te va a alcanzar el mes que viene. O sea, ¿para cuánto tiempo te va a alcanzar tu ahorro? Exacto. Por otra parte, podemos decir que O sea, ¿esto es un programa sobre el Diego o estamos haciendo un catarsis? todo, Nos estamos quejando de todo, porque como todos saben quién es el Diego, está la influencia, como por qué el Diego, claro. ¿qué pasa? ¿Por qué el Diego es el Diego? Sí, también quería decir, No, estaba por decir esto, para cerrar el tema de curarnos un poco el alemán. Ese pibito, el mejor jugador de Alemania, le costó muy poco llegar, o capaz le costó mucho esfuerzo personal, pero le costó esfuerzo personal y deportivo y atlético. Todo lo otro que nombramos antes, desde levantarse a la mañana y desayunar, estaba todo resuelto. sí, no se tuvo que ocupar eso. Yo no voy a decir que el tipo no se esforzó, que no se rompió el culo entrenando, Bien peor. que no hizo un sacrificio. Eso sería... Que no venga a decir, no, bueno, yo también me esforcé, no, bueno, pará. Claro. Te quiero picar una Es cosa. que yo lo que le diría al alemán, te entiendo, Rubio, vos te esforzaste. ¿Pero sabés lo que se esforzó el Diego? ¿Sabés lo que le costó al Diego ser el Diego? Le costó mucho, amigo. Le costó muchísimo. Acá volviendo a la biografía del Diego, lo que él mismo dice es que no tenía casi juguetes. Y uno de los primeros regalos que le hicieron fue una pelota de fútbol de cuero. Entonces, él dormía abrazado a la pelota. Pero dice que cuando, obvio que la pelota no se la dejaban de sacar afuera para ir a hacer las compras. Entonces él era una especie de malabarista y iba haciendo malabares con lo que encontrara. Una piedrita, un corchito, algo. Él iba haciendo jueguitos. De hecho, acá dice en el libro, que puedan creerles una exageración, pero no, porque cuando vean videos del Diego haciéndolo se van a dar cuenta que es verdad. Que él tenía que cruzar un puente, a veces para ir a comprar o a hacer mandado o ir a jugar. Y desde que subía al puente por la escalera, iba haciendo jueguito y saltando con el otro pie y cruzaba todo el puente y bajaba todo el puente con la escalera haciendo jueguitos. Y no se le caía nunca lo que iba acá, haciendo jueguitos que ocasionalmente era una piedra, una cajita, lo que sea. Así que cualquier cosa que se les pareciera a una pelota, decía. Naranja, bollito de papel, trapos. Este era un puente que estaba sobre la vía. Así que él lo iba llevando así. Dice que a veces iba así todo el camino hacia el colegio. Dice que los que ya lo conocían del barrio decían que este pibe, así como, bueno, ya lo conozco. Pero los que nunca lo habían visto les parecía algo totalmente
extrañe, tipo ver pibitos haciendo por ahí los dos. No, súper. Si ves cualquier video, chabón, que tiene un bolsito de papel y lo ves hacer jueguitos, te parece maravilloso. Imagínate, chabón, caminando haciendo jueguitos, andando, digamos, como transeúnte, como una Exacto. persona que va con la. Maravilloso. Bueno, él dice que cuando ya desde muy chiquito lo único que quería era jugar a la pelota todo el tiempo y se juntaba con los chicos a jugar a la pelota en todos lados que pudiera. Acá viene lo que hablábamos del entrenamiento. Porque, ¿qué pasa? Él lo dice acá. Eh, lo primero que vamos a decir imagínense el Karate Kid. Estos entrenamientos medio de película, que a veces son un poco pedorra. A mí me gusta Karate Kid, pero queda un poco vieja. Me gusta la serie nueva, pero digo. Esos entrenamientos japoneses, marciales, donde a un tipo le hacen levantar un balde y el tipo no entiende bien por qué. Y después se da cuenta que es levantar ese balde, le da fuerza en el hombro. Hay una película, no quiero ser muy niño, Nada. pero hay una película que se llama Las 36 cámaras del Shaolin. Y la película es bastante sosa, pero yo la vi y me gustó. Trata de un tipo que entra a un templo Shaolin y lo entrena. Y todos los días le hacen hacer algo que vos decís, ¿esto para qué le hacen hacer? Le hacen llevar unos baldes con agua, le hacen pegarle un árbol, le hacen subir una piedra, le hacen unos entrenamientos rústicos, pero que después el tipo se vuelve una máquina de pegar por... Ah, sí, CrossFit le dicen ahora. Claro. Pero ¿qué pasa? El Diego hacía eso desde chiquito sin saberlo. Era como si hubiera tenido un sensei samurái o un... Como decíamos que Diego es un dios griego. Quizás tenía Apolo que lo estaba entrenando sin que él lo supiera. Y dice que la mamá, doña Tota, le decía, no vayas a jugar a la hora de mediodía porque te va a hacer mal, te va a dar un golpe de calor. Entonces le decía, vayan a jugar cuando baje un poco el sol, a las 5. Obviamente, que hacía? Sí, a la 1, a la No 2. importaba un carajo. Él salía con los amigos, se juntaba, iba a jugar a la pelota. Entonces ya tenemos un entrenamiento ahí. Diego jugaba en condiciones extremas de calor y de sol. Y lo hacía prácticamente todos los días. ¿Qué pasa? Así como entrenaba, él dice en el libro, desafiábamos al sol. Mirá qué metáfora interesante. Además de desafiar al sol, no conforme con esto, dice que jugaban a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Jugaban en una cancha de tierra, con pozos y desniveles y cosas, pero después jugaban de noche. Amplitud ¿Qué técnica. pasa si a un ser humano lo entrenás jugando al sol de mediodía a rayo que te parte el coco? Pero lo entrenás para jugar a la pelota en la oscuridad. Y lo entrenás, y lo entrenás, y lo entrenás. Le haces jugar a la oscuridad todos los días de su niñez. Juega a la pelota casi en la oscuridad. Ese tipo, después va a ver la pelota, Sí, siente el sonido de la pelota. ya está en un nivel... Los sentidos. Claro, es un caballero del zodíaco de Sí, jugar a la pelota. igual, como no es que eso él lo hacía solo, lo hacían un conjunto de pibes, no es que formaron los supercampeones. Un poco sí. Sí, Y otros pero no como él. un poco sí y se llaman los cebollitas. Pero te voy a decir algo. Él dice acá en el libro, lo aclara muy bien, que tuvo la suerte de que el padre era uno de los que más se laburaban en el barrio y que hace hincapié en que él siempre, aunque estuviera muy mal de plata, comía bien. Él dice, a veces mi vieja no tenía para comer, pero mi viejo, aunque tuviera hambre, se encargaba de que los 8 comiéramos bien. Y siempre comíamos bien. Y él lo dice en el libro, dice, yo me di cuenta que mis piernas, siendo nene, estamos hablando del nene de esa edad, Lo más fuerte. eran más gruesas que las de los otros nenes, porque yo comía más que ellos. Ese meme que ven en Los Simpsons de un delito que se desmaya del hambre en el colegio, era un poco así. Pero a él, por suerte, no le faltó el morfi, gracias a quizás estos dioses griegos que lo estaban, Al señor Kitoro. que lo estaba cuidando, ¿no? Dice que también es una desgracia que el padre le costaba un huevo comprar zapatillas y cuando se las compraba le duraba un poco porque las hacía mierda. Claro, pero estaba todo el tiempo dándole en Charlize Gawan. Y no es que tenía un par para jugar a la pelota y otro para... No, tenía un solo par o que se le rompía y le encontraban otro. Así que bueno, Diego cuenta hace mucho hincapié en el principio de su libro de las condiciones de vida eran bastante duras. Pero bueno, acá lo dice bien. Él era muy flaquito, pero nunca me faltó la comida. Por eso tenía buenas piernas. Eso, como decíamos recién,
como entrenaba con los otros pibitos haciendo lo mismo, lo destacó un poco del resto. Claro. En ese barrio, en esa infancia idílica donde ellos jugaban a la pelota, o no tan idílica. Pero pará, me entiendo que hay algo ahí también. Sí, Porque yo creo que eso, en esa época, hoy no, hoy ya los pibes no salen de la casa y si van a jugar a la pelota, por lo menos la sí. clase media, ¿no? Ahora está, las clases bajas creo que siguen jugando en el barrio, en la calle, pero las clases medias ya no juegan en la plaza, en la calle, como jugamos nosotros, que se gritaba auto cuando venía el auto y eso se terminó. Entonces, por un lado, eh, en esa época habría muchas personas jugando a la pelota en barrios, en los barrios populares, en todas las calles. Todos nuestros viejos jugaban a la pelota en la calle. Jugaban, corrían y andaban en bicicleta, y estaban en movimiento. Igual capaz pasa un poco todavía, alejándose un poco de Cava. No, sí, es muy, muy porteño, lo que estoy diciendo, muy, muy del centro Pero igual, de conurbano, nuestro país. basándote, en el conurbano, nosotros vivimos en el conurbano toda nuestra vida, no hay tanta libertad en el jugando en la calle como había cuando nosotros éramos chicos. No, eso es verdad, sin duda, sin duda. Imagínate cuando Diego, que era más grande, y estaba otro lado. Digo, como que no por desactivar la teoría, sino que claramente el tipo era distinto. Sí, O sea, porque había muchos pibes haciendo lo mismo en ese momento. exacto. Exacto. Y por suerte, como muchos chicos jugaban a la pelota, había una cosa rara que pasaba ahí, que dicen que había, un lugar medio mitológico, 7 canchitas ahí en Villa Fiorito. Las 7 canchitas eran los potreros gigantes, que algunos tenían arco y otros tenían un palito y otros tenían una piedra en el piso para que te des cuenta que era un arco, o un trapo, o un buzo, o lo que sea ocasionalmente. No tenían césped, no eran nada, eran solo un espacio donde sabía que todos iban a jugar a la pelota. Y había varios equipos. Una de esas canchitas era la de la Estrella Roja, el equipo del padre del Diego, donde inevitablemente el Diego fue a jugar. Y tenían entre comillas, clásico enemigo, entre comillas, porque eran todos del mismo barrio, que se llamaba Tres Banderas. Acá aparece un personaje genial, que es el Goyo Carrizo. El Goyo Carrizo era otro pibito como él, como el Diego, que jugaba en contra de Diego siempre, porque era como el mejor jugador del otro equipo. Y se conocían un montón, eran amigos igual, jugaban juntos. Pero más bien cuando jugaban oficialmente como equipo, jugaban siempre en contra. Los padres de ellos se conocían, eran compañeros del colegio. Acá empieza uno de los mitos fundacionales de uno de los momentos bisagras de la vida del Diego, porque el Goyo averigua, junto con su familia, para ir a probarse a Argentinos Juniors. Y le dice, Diego, el sábado voy a Argentinos Juniors a entrenar. Y me dijeron que llevara algunos pibitos de acá al barrio, ¿querés venir? Y el Diego le dijo, obvio. El Diego igual tuvo miedo al principio porque le daba miedo preguntarle al padre, porque el padre se levantaba, según dice él, a las 4 de la mañana para ir a laburar y llegaba a las 5 natales, claro. O sea, venía de Sí, no le puede pedir más. no le pedía nada y lo tenía que llevar al Diego. Pero bueno, Diego le dijo a la Tota, a la mamá, si no le podía decir al padre, si no lo podía llevar, Clásica. que lo convenza. La Tota lo convenció, por suerte para toda Argentina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que fueron nomás. Estos eran los chicos de la clase 60. Así que bueno, el mito del primer partido que juega el Diego en Argentinos Juniors, En la prueba. claro, en una pruebita donde Argentinos Juniors, como muchos clubes, tenía unos equipos. ¿Tenemos el año de eso o rompo muchas protagonistas? Hoy de tema año sé que está difícil. Ya te digo. Acá está diciendo que sí, en el año 69. O sea, el Diego tenía 9 años ya. Bien. Bueno, a los 9 años el Diego va ahí y se tomaron como 3 bondi. Se tomaron el 28 a Pompeya y después en Pompeya se tomaron el 44 para llegar a las Malvinas. Creo que se está refiriendo al estadio Malvinas, Sí, a la sede. que es la sede de Argentinos Juniors y queda ahí. Está llena de gata. Exacto, En Urquiza. del tren Urquiza. Ahí. Entonces va con su amigo Goyo Carrizo
Y tienen la suerte que los ponen juntos en el mismo equipo, arman varios equipos para que los pibitos jueguen y verlos, Entonces se y se conocían como de recontra memoria. Y cuando empezaron a jugar la rompieron toda. Pará, hubo una pequeña desgracia que estaba inundado porque había llovido mucho y no se pudo usar la cancha para no romperla. Así que agarraron una camioneta y los subieron a todos y los llevaron al Parque Saavedra a jugar. Entonces armaron los partidos ahí. Bueno, Diego dice que entró y empezó a jugar con Bollo Carrizo en la descosiera. Tiró canes, taquitos, sombrero, hizo varios goles. eh, y obvio que el Bollo, que era el que conocía a la gente argentina, le dijeron, che, trae a tu amigo. La próxima, traerlo. no vine sin tu amigo. Dicen que la primera vez que fue el Diego, este hombre que era Francis, que era el fichador, este que estaba juntando talentos, lo agarra al Diego y cuando termina el partido le dice, Nene, ¿seguro que sos el 60? Sí, don Francis, le dice Diego. A ver, mostrame el documento. Y Diego dice, nada, no lo traje, lo dejé en mi casa el documento, ¿para qué le iba a traer? Está bien, le dice el tipo, lo deja ir. Y dice que con el tiempo él nunca se lo dijo, pero le dijo que pensaba que Diego era un pibe más grande con problemas de enanismo, o que era Claro, jugaba más, estaba demasiado desarrollado. que como era del barrio humilde, que capaz que no había comido bien y era pececito, y que era mucho más grande de lo que él decía. O lo anotaron mal también. O lo editaron más, claro. No le creía que Diego tenía 9 años, porque lo veía jugar muy bien. Así que ahí yo llamó la atención. Bueno, Diego cuenta en un momento que estaba muy enamorado del estilo de juego de Bocchini. Y acá en un momento casi que se hace independiente. Pero bueno, después desistió. Bueno, Diego empieza a jugar en los Cebollitas. Esto arranca ya de una forma un poco exagerada, porque Diego tenía un talento, como todos sabemos, descollante. Hasta que en un punto ganaron 136 partidos seguidos con el equipo de los Cebollitas. El Diego cuenta que tenía un equipazo. Y Cebollita empezaba a jugar con los equipos chiquitos de Racing, de Boca, de Independiente. Empezaron a jugar contra los clubes grosos, digamos. El Diego también cuenta que tenía problemas al revés. Pensaban que era más grande, que era más chico. Le jodía mucho con eso. Era retillo, no era muy alto. En un momento tenía 12 años, acá cuenta. Y ya empezó a jugar, como te decía. La primera vez que jugó contra un equipo grande fue contra Racing. Y ya lo habían llegado como para jugar ahí en competiciones más importantes. Y dice que Diego empezó a ser una especie de as de espada. Que llevaban y sabían que si le iba mal al equipo, él tenía 12 años, pero tenía un equipo de nenes de 15. O sea, él era de la categoría 60, como se le suele decir. 12 años, bueno. Restale 3. En los de la 57 estaban jugando y el chabón lo llevaba y le decía, bueno, si vemos que no va mal, pongan la Maradona y listo. Que era algo que no fallaba. Un armas ahí que te Iba perdiendo por 2 goles, entraba Maradona, metía 6 goles, chao, ganaba. Y había otro que no era ningún gil, un técnico que se llamaba Palomino. Ya lo conocía, yo lo había visto a Maradona. Y lo agarra Francis y le dice, escúchame, ¿por qué tenés a este pibe en el banco de suplente? Cuidado porque va a ser un crack, Y Francis le dijo de que tiene 12 años el pibe. ¿Cómo 12 años? Sí, no le creía. Entonces Maradona se empezó a hacer conocido entre los nenitos esos. y otro técnico. Y este Francis, que era un pillo bárbaro, empezó a llevarlo a los partidos de lo más grande, pero le cambió el nombre a Montaña. Diego Montaña le ponía en la pantalla, para que no supieran que era Maradona. Como Maradona conocían el nombre, pero Claro. en esa época Sí. no había fotos, no había Facebook Para ocultarlo. ¿Cómo sabes cuál es un nenito? ¿Le gusta? Entonces le puso Montaña. Tenía un nombre así de un seudónimo. Pero dice que un partido estaba jugando a la pelota y metió como 5 goles. Y los pibitos, los compañeritos decían, ¡grande, Diego, grande! Y dice que el técnico de Boca se avivó. En esa época, hoy como ahora, los fichadores de Sí, digo, pide un montón más. brillos, Sí. ya ven un nenito y ya se dan cuenta si va a ser crack o no. Y dice que lo vio jugar y fue
y le dijo a Francis, a este, que lo llevaba a jugar a todos lados, che, yo no voy a decir nada porque tengo código. Le dice, pero ese pibito, ese es Maradona, le dijo, ¿no? Vos lo pusiste a Maradona, me cagaste, le dice. Por esta vez no voy a decir nada, pero la próxima no me haga lo mismo, pues voy y le voy a decir al árbitro. Pero ¿por qué no podía jugar? Si jugaba de más chico con los más grandes. Lo que no puede es de más grande con los más chicos. Claro, pero este Francis se quería hacer boludo y lo quería esconder, y le ponía otro nombre, entonces no se podía anotar un nene con otro nombre. Claro. Entonces el chabón le dice, igual, te digo una cosa, no digo nada porque el pibe es un fenómeno, le dijo, no. Claro, tienes que jugar. Así que bueno, recién en 1971, sacando las cuentas, digo, ahí tenía 11 años, qué rápido para la matemática, boludo. Que si La verdad, no sé por qué no estoy fui sorprendido, bro. Estoy sorprendido. Dedicar, bro, tenía que tener tenía que ir de abonería, boludo. Bueno, lo llevaron de gira a un campeonato de Uruguay. Fue la primera vez que salió del país a los 11 años y no pudo jugar porque no llevó el documento. No. Así que posó para la foto nada más y fue a conocer el Uruguay. Mira, acá Ya internacional. tengo miedo que se eche un poco nuestra ideología, pero tengo que decirte algo, Lando. Clarín miente. No. Sí. Pero, que eso es un coco camionero. ¿Con qué está? Porque en 1971, ¿O qué? ese mismo año, Clarín publica la primera nota dedicada a Diego Armando. ¿Cómo se llama? Maradona. Caradona. No. ¿Qué Caradona, señor. Maradona, cara de don. El martes 28 de septiembre, Clarín, entre paréntesis miente, publicó en un recuadro que había aparecido un pibe con porte y clase de crack. Según ellos, se llamaba Canadona. Diego se indigna porque dice, la primera vez que aparece mi nombre en el diario estaba escrito. Dice que en Diego andaba puteando por todos lados con el diario y se lo llevó a la madre todo enojado. ¿Qué carajo de Maradona? Qué pelotudo, dice, estaba enojadísimo porque le habían cambiado el nombre. Acá viene este Francis, era un pillo hermoso. Este Francis le empezó a llevar al Diego, lo tenía siempre ahí a los pibitos en el club argentino. Y en un momento quería joder. Y lo ves que estaba haciendo Diego, que estaba haciendo jueguito, porque Diego era un enfermo, no paraba de hacer jueguito nunca. Bueno, todos lo saben. Y era un enfermito con la pelota. Y aprovechaba cuando estaba en la cancha que había pelotas bastante nuevas, porque Diego dice que entrenaron a veces con pelotas de mierda, medias pinchadas, remeldadas. Y cuando iban a los partidos, jugaban los pibes más grandes, había buenas bochas. Entonces se ponía a hacer jueguito. Y entonces este Francis agarra y le dice, ponete a hacer jueguito que te aplauda la gente en el entretiempo. Y Diego le dijo, no sé, dale, ponete ahí. Lo empujó un poco, pues Diego estaba afuera, donde estaban con suplente, lo empezó a empujar para adentro. Le dijo, anda. Le empujó hasta que lo llevó al medio de la cancha. Y Diego, como estaba haciendo jueguito, mucho no le dio bola y siguió haciendo jueguito y la gente lo empezó a aplaudir. Dice que empezó a aplaudir. Y esto fue como el principio del mito. Porque ahí ya se tornó. El micro derechito, también le gustó. Le gustó al Diego que lo aplauda. No, estamos bien. Y entonces ya quedó institucionalizado que el Diego en todos los partidos argentinos junior hacía jueguitos. Ya todos estaban esperando cuando iban a la cancha el pibe de Rulo que hace jueguitos. Y ahí estaba el Diego haciendo jueguitos. Acá, en 1970, estaban en la cancha de Vélez y jugaba Argentinos Boca. ¿Qué pasa? Acá Diego dice que tiene el primer romance en la familia de Diego. Esto no lo aclaramos. Don Diego era de Boca. Su sueño era que Diego juegue en Boca. Entonces, sucede que Yo también. el Diego también, obvio. Él igual amaba a Argentina porque le había dado todo, la chance de jugar, de estar en el club. O sea, amor por los dos. Pero su sueño era jugar en Boca. Entonces, jugaba Boca Argentino, digo, lo mandan a hacer el clásico jueguito en el medio del entretiempo. Y la gente se empezó a divertir mucho, le empezó a aplaudir. Y dice que la hinchada de Boca y todos empezaron a aplaudir cuando sonó para que vuelvan al segundo tiempo, que se quede. Y decían que toda la cancha estaba cantando que se quede, que
El Diego hacía los jueguitos. Qué película gringa. Se ve muy bien en la película yankee. Sí. Ahí que pienso que es aplaudir el Rufián de la 12. Sí. Empezó, claro. Ese aplauso para... qué poco diseñador. Ese aplauso cuando el Rufián hace... Exactamente. Si te le empezó a aplaudir todo. Bueno, dice que todo el mundo se copó. Y dice que Diego ahí ya se dio cuenta que él algún día iba a jugar en Boca y le iban a aplaudir eso mismo que le aplaudían ese día. Así que bueno. Claro, el tipo ahí le empezó a picar el tema del reconocimiento, ¿no? Exacto. Y ha ido el reconocimiento de la cancha, de ser quebrados. Bueno, después de esto, Diego se empieza a ser bastante conocido. Empiezan a jugar en todos lados, campeonato de Vita, empiezan a jugar contra el Huracán, contra el Boy, contra otros equipos. Los cebollitas la empezaron a romper. Y ahí River lo ve y lo quieren comprar. Y le hacen una oferta a Don Diego. Y Don Diego medio que no le gustó un carajo. Y Diego se dio cuenta que no. Y decidieron que no ir a River. Así que ahí Diego también, después de esto, otra vez se bosteriza un poco y le dice que no es River. En esa época lo conoce a Sister Piller, a Jorge Sister Piller, que fue mucho tiempo su manager. Él siempre había estado con Diego. La historia de Sister Piller es un poco triste, la voy a contar cortita. Sister Piller siempre había seguido las inferiores de Argentino Junior porque él tenía un hermano que muchos dicen que pintaba para crack, que era muy buena. Juan Eduardo Sister Piller. La rompía el pibe. Pero tuvo una enfermedad terrible y falleció. Así que Sister Piller quedó muy mal y dejó de ir al club. Quedó muy deprimido y no fue más a Argentinos. Vivía ahí en la Paternal, en la calle San Blas. El vecino, Claro, era vecino. el Diego. Pasó que un día Sister Piller pasó un amigo, por suerte, por la casa de él. Y le dijo, che, viejo, hace un montón que no venís al club, dejate de joder, vení con los pibes, vos. Venite al club, vamos a pasarla bien. Y le dice, tenés que venir porque además hay un pibe que juega como tu hermano. ¿Así? Le dice, ¿cómo se llama? No, Maradona, es un pibito que viene de Cebollitas, es muy bueno. Así que, ¿por qué no te venís a verlo un día? Y Lo tocó ahí diciéndole el hermano, imagino, ¿no? claro, cuando asiste el pibe de Bar Club, lo conoce al Diego, se hacen amigos enseguida. Y ahí pegan una amistad. Y si Piller él quería ser representante, quería hacer ¿No movimiento. era el representante? No, todavía no. Ah, mirá vos. Era uno que estaba en el club ahí, veía pibes, capaz llegaba uno a jugar. Un empresario. Claro, no era un empresario grande, era un chabón que iba al club y tenía buen ojo. Así que ahí pega onda con el Diego. Y como el Diego vivía todavía en Fiorito y le quedaba lejos para ir y El volver, pelo, un personaje, tenía el pelo un poco como Don King. un poco como Rodkin. Pero el chabón pega mucha onda con Diego y le dice, bueno, ¿por qué no te quedas a dormir en casa en vez de ir y volver? Acá estamos 3 cuadras de la cancha, te queda más cómodo. Y la familia, como se ve que también estaba medio mal con el hermano, lo ven al Diego, le cayó bien y lo adoptaron como uno más de la familia. Entonces el Diego se quedaba a dormir mil millones de noches en la casa de los Sister Piller, que lo trataban muy bien, se sentía en casa. Así que bueno, lo empieza a cuidar al Diego y lo empieza un poco a hacer una especie de manager informal porque no había nada firmado, pero... Así que bueno, un martes le avisan al Diego que va a jugar en primera. Ya la venía rompiendo, como habíamos dicho, en Cebollitas. Y el técnico Juan Carlos Montes le dice, mire que mañana va a ir al banco de la primera, como habíamos dicho, la carrera del Diego fue meteórica. Y acá, para resumir lo que pasó en Cebollitas, él estaba jugando en la novena. Salieron campeones. Después de salir campeones en la novena, al año siguiente el Diego pasa a la octava. Pero le queda chico. Claro, salteaba. Sí. En la octava logró, desde cuando llegó el Diego, logró el equipo de los Cebollitas llevarle 10 puntos de ventaja al segundo en la tabla de posición. Entonces dije, bueno, ya está, pasaron el pibe a quinta. En quinta lo mismo. Jugó solamente 4 partidos.
Lo pasaron a la tercera. Debutó contra los Andes. Hizo un gol, 2 partidos más. Y bueno, dijeron, bueno, ya está, llevarlo primero al pibe. Porque Claro, sí, está, es un cohete, chavo. toda esa carrera que conté de novena a primera en 2 años y medio. Así que directamente, bueno, el técnico Juan Carlos Mantes le dice, bueno, dale de pibe que venís a entrar a primera. Seguramente vas a entrar al segundo tiempo. Así que un día, miércoles 20 de octubre de 1976, un día de mucho calor, por suerte a don Diego, que era el papá del Diego, le dieron el día para que fuera, lo dejaron salir temprano para que fuera el debut del Diego en Se primera. copó el jefe. Se copó el jefe Entró y el Diego debutó con la camiseta roja, clásica que ustedes se recuerden de Argentino Junior, roja con la banda blanca cruzada. El Diego dice que le gustaba mucho esa camiseta y entró. Era la favorita de Diego. No, pero le gustaba porque era como lo contrario a la de River, que era blanca y con la línea roja. Rebostero era ya, claro. Claro, ya estaba bosterizado el Diego. Así que el técnico le dijo, vaya, juegue como usted sabe y si puede, tire un caño. Así que Diego, ni bien llegó, recibió de espalda, lo vinieron a marcar, ping, tiró un caño. Y así arrancó el primero. Ese partido O sea, rajó con todo. ya arrancó con todo, de una. Dice que ahí entendió lo que era que le peguen fuerte de verdad. Y que los pibes le pegaban todo porque era bueno, pero acá en primera pegaban fuerte de verdad. Y ahí entendió que tenía que hacer una gambeta y automáticamente saltar, porque venía el guadañazo y entendió que en primera iba a ser así. Gambeta, saltito. Gambeta, Entendió el movimiento rápido, tuvo que adaptarse a sí. como que el salto se evidentemente es más, todo más fuerte, más rápido. Igual aguantaba patadas, pero dice que le potré las patadas eran mucho más suavecitas que acá. Acá ya era otra cosa. Sean profesionales. El Diego dice que por suerte Roberto Cacho Paladino les daba buenas vitaminas y estaba muy, muy moderno con el tema de la alimentación. Así que los pibes, dice el Diego que ahí también agarró mucha fuerza y le crecieron más las piernas. Así que dice que físicamente lo hicieron poner muy bien, lo pusieron bien a punto en primera en Argentinos. Acá el Diego los primeros 2 goles los marca contra San Lorenzo de Mar del Plata en el Estadio San Martín. Un 14 de noviembre de 1976. Los primeros 2 goles de Maradona en primera. Así que bueno, Diego estaba un poco aturdido porque de esta carrera que dijimos 2 años y medio del Cebollitas, ahora yo estaba jugando en primera en Argentinos y cuando él hacía el recuento en 3 años pasó de estar en Villa Fiorito ahí un poco en la super humildad a ser un pibe famoso porque le decían el pibe de oro, un poco el pelusa, algunos, pero empezó a salir en todas las revistas de deporte, hasta en las revistas de farándula, empezó a aparecer en la tele, le hacían reportajes, empezó a aparecer por todos lados, en la radio le hacían reportajes, de gráfico, de medio gráfico, de radio y de tele. Así que el Diego, bueno, fue un poco impactante, un poco se asustó, dice que las notas lo ponían nervioso y que tenía miedo porque a veces hablaba mucho ahí. Bueno, ya sabemos que el Diego es verborrágico. Dice que lo primero que hizo cuando empezó a cobrar plata es comprarse camisas, camperas, pantalones, remeras. Dice que llenarse de ropa, que es lo que no tenía nada. Y bueno, eso dice que entendió que tenía que empezar a cuidarse de lo que decía. Cosa que después nunca pudo. Claro, una cosa que nunca pudo controlar, que era fuerte, lo desbordaba. Lo desbordaba. Se compró un Fiat 125 rojo. El primer sueldo de primera. No, ese es el primer sueldo, pero ahí al principio, cuando empezó a ganar plata, digamos, cuando empezó a pagarle bien a Argentino. Y ahí empiezan ahí a aparecer los ojos de Menotti, que boludo no era, y ya lo vio viendo jugar en primera y lo empezó a fichar. Inevitable, tampoco uno lo va a saber. Y era muy llamativo, digo, cómo jugaba él, era todo, es más todos los medios que le hacían, que estaban como maravillados con él. Y bueno, empezó el Diego a formar parte del equipo de sparring de la selección. Así estos equipos que tienen las selecciones nacionales es tradicional y siempre tienen un equipo que le hace de sparring, como decimos, para que puedan entrenar.
Y dice que una de las prácticas ya Menotti lo vio y dijo, no, este pibe es una luz. Y fue y lo llamó aparte y el Diego se dio cuenta que... Dice que el Diego se dio cuenta que la estaba rompiendo también en la selección porque de todos los sparring que eran 11, lo llamó a él aparte y le dijo, mire, quiero decirle que no diga nada, no grite, no haga escándalo, pero quiero que se vaya de acá y vaya al hotel a concentrar con la muchacha de la selección. Pero lo que le pido es que no se lo diga a nadie. Se lo puede decir a sus padres, pero evite que se entere el periodismo. No me gustaría que se pusiera nervioso. Claro. Claro, Como que no, para- que no empiecen a que no empiece a correr el rumor, no empiecen a llamar, empiecen a hacer cosas y el pibe entre nervioso al... Para sacarle un poco de presión. Claro. Y le dijo, O sea, que le avisó y le advirtió de lo que no tendría que hacer para poder jugar mejor. le aclaró que si el partido se resuelve favorablemente y el equipo golea, es posible que usted juegue. Así que el domingo 27 del año 77, todo con 7, 27 27, ¿sabes qué no lo dice en el libro? Lo tengo acá marcado. qué forma. Es Mirá la 27. pregunta que te hago, parezco María O'Donnell. Y no está en el libro, ¿eh? Mirá. Acá, mirá, encima de la página 27 del libro. La página 27 dice que el domingo 27 del 77 debutó Maradona, pero no dice qué mes, señor. Qué barbaridad, boludo. ¿Cómo me va a privar a mí, que me gustan tanto las A fechas? buscar. Eh, En breve Leandro va a contar con una cosa que se llama, una tecnología nueva que tenemos acá de podcast, se llama Internet. Se llama Google. Y lo va a Voy a usar esta supercomputadora. Un 27 de febrero de 1977. 27. La Paisoso contra Hungría en la Bombonera. Muy bien. Tenía 16 años, 3 meses y 27 días. Se convirtió ese día en el jugador más joven de la historia de la selección. Mirá. Bueno, ahí la selección parece que le dio un puesto a Hungría. Y en los primeros minutos ya hubo un penal. Y la selección empezó a hacerle goles a Hungría. Entonces Menotti le dijo, bueno, va a tener que entrar Maradona. Y bueno, dice el Diego que cuando llegó al estadio, que era la Bombonera, ya estaba un poco cagado. Dice que es la primera vez que se cagó porque la Bombonera estaba explotada y le temblaban un poquito las piernas, que dice que es la primera vez que le pasó en su carrera. Pero acá empeoró o mejoró porque cuando está por entrar, dice que Menotti lo agarra y le diga, bueno, va a entrar por Luque. Así que haga lo que sabe, esté tranquilo y muévase por toda la cancha. ¿Estamos? Y cuando el Diego pisa la cancha, empieza a escuchar que la gente va al lado, empieza tipo a corear el nombre. Como esto que decíamos, ¿no? De las promesas jóvenes que empiezan, que van que debutan, que uno ya los ve que son buenos, como habíamos dicho la otra vez que vimos de la selección juntos, como Garnacho, que le vemos nuevo futuro y ya la gente lo quiere, le corea el nombre, aunque sea un pibito nuevo. Que entra 10 minutos y el pibe está medio eléctrico. Que a Garnacho por ahí no se le está dando tanto. No, o el otro que entró, que hizo los goles del Molochito, puta, no me acuerdo, Sí. que la rompió toda. Bueno, la gente ya le estaba coreando el nombre. Bueno, jugué con Scaloni y un poco también. Bueno, cuando entró Juli la araña al principio también. Y esto le pasó a Maradona. Y dice que ahí cuando la gente... Perdón. Igual. Ninguno de lo que nombramos es comparable con Maradona No, por un aspecto, ¿no? no, pero... Como para... en realidad lo que queremos es describir un poco el amor instantáneo de la gente. Cuando la gente ya lo ve venir. Que le gusta. Porque nosotros somos un pueblo futbolero y nos damos cuenta cuando hay un crack que decís, che, este pibe. ¿Sabes con quién pasó eso? Y después no sé qué le pasó a él, que no estuvo más. Él con Pastore. Pastore es un pibe que la gente lo pedía, lo quería ver jugar, lo querían. Era una cosa que... ¿Te acordás? Y después desapareció, no sé. Se fue apagando. Bueno, pero bueno, no fue el caso de Diego, ¿no? No. Digo todo lo contrario y dice que ahí, además de las piernas, le temblaron los brazos y que se puso muy nervioso. Pero bueno, en un momento dijo, bueno, ya está, soy yo, vamos. Y muy bien el Tolo Gallego, que cuando lo vio entrar se rió. Y el Tolo ya había entrenado 1000 veces con Maradona cuando era sparring. Y para que el Diego agarre confianza,
Se rió y le pasó la pelota, ni bien entró. Y el Diego Tuvo otra que mostrar. tuvo otra que empezar a jugar. Dice que el Diego estaba como atontado. 2 segundos cuando entró y cuando el Tolo Gallego le dio el pase, ahí está como la mecánica del cerebro. Lo despertó. Que Diego, claro, como si fuera una película, estaba todo en cámara lenta. Y el Toro Lo vea pelota, que es lo que más le gustaba al chaval, lo más cómodo. y cuando el Diego ve venir la pelota, ahí se sale la cámara lenta y vuelve el ruido ambiente. Y ahí el Diego empieza a jugar y la rompió. Así que, bueno. Ahora viene un personaje importantísimo en la vida del Diego. El Diego. Que acá, bueno, el Diego está ahí, se muda a Paternal. Ya definitivamente se va de Fiorito. Y se muda con toda la familia a una casa tipo PH, porque tenía una casa adelante. Pero ¿quién vivía en la casa de adelante? La Claudia. La vecina, la Claudia. La Claudia. Así que el Diego cuenta risueñamente que había miraditas, porque había una ventana que se podían ver uno del patio y otro del otro. Y dice que Claudia los espiaba. Es chanta, Diego, dice eso. No sabemos si fue así, o él la espiaba a Claudia, o los dos se espiaban mutuamente, o no se sabe. Pero bueno, se instaló toda la familia Maradona en octubre del 76. El Diego tardó un poco para ser el Diego, la verdad, bastante lentordi. Porque dicen que el beso con Claudia fue el 28 de junio de 1977. 8 meses después. Bastante lento, ¿no? Eran otras épocas. En otras épocas. Y el Diego había un baile en el Club Social y Deportivo Parque. El parque. El Diego ya sabía que el truquito era ir tipo 2 menos 10 de la mañana porque ahí arrancaban los lentos. Entonces el Diego tuvo pillo, fue con su Fiat 125 rojo a la puerta, entró y la buscó la Claudia, se la encontró, para la juventud, para los que... Inclusive esto no fue ni siquiera de nuestra época, ¿eh? No, nosotros no somos de esa época. No somos tan grandes. Lamentablemente, porque me parece que era un acto resolutorio, un código de espectacular. El Diego, el código es este, se llama cabecear. ¿Qué pasa? El hombre, que generalmente se da así, el hombre que busca, el depredador, está buscando y ve a la mujer, a la chica sentada y hace lo que le decimos el cabezazo, que es como mover un poquito la cabeza para abajo, como, vamos, como, y la chica, si hace el cabezazo también, asiente. Si devuelve un Coca-Cola y da un cabezazo segundo, tira el cabezazo Y vuelve, el tipo puede ir a buscarla de la mano y se pusieron a bailar un lento. Así que muy gracioso que justo en el momento que van a la pista, ponen el tema Yo te propongo de Roberto Carlos. No lo ubico el tema. Vamos a tener que escucharlo después. Y el tema, explica el Diego que el tema lo dice todo. Y dice que ahí sucede la magia y se forja esta unión para siempre de el Diego y la Claudia. El loco. Lo pone así como tiene que ser. El Diego y la Claudia. Esa noche Esa noche nace la voz. eran vecinos. Sí. O sea, Diego se muda a la Paternal. Vivían ahí, en el mismo barrio, digamos. Sí. En el mismo edificio. El mismo PH. Pasillo, el PH. Sí. Y ahí, mirada más, mirada viene. Tendría algún dato que la Claudia iba a la fiesta Claro. al bailongo Tenía ese dato que era claro. al bailongo del Club Parque y la fue a buscar directo, ahí, al ángulo de una. Acá hay una anécdota que el Diego se la mandó acá. Que dice que un día llega re tarde, tipo 5 de la mañana a la casa. Y al otro día, cuando está volviendo a entrenar, llega y está Don Diego, el padre, retando a la Claudia. Y le dice, ¿no podés hacer que el Diego venga tan tarde a casa? Que mañana tiene que entrenar, él entrena el otro día. No puede acostarse a las 5 de la mañana, no sé qué, cagándola a pedo. Y Diego lo había salido con ella. No, mirá, estaba mal parido todo ahí, ¿no? Estaba todo mal. Estaba mal desde la base, Así que bueno, el Diego después ahora tenía que remar durante Bueno, lo dio, esa mina sí que lo dio todo, ¿eh?
Andá a saber de dónde venía el Diego, qué chanta. Bueno, acá termina la 77. Vamos a ir cerrando esta primera parte. Y, ¿por qué no? Para hacer un podcast del Diego, lo habíamos hablado con Leo, esto iba a ser un desafío, porque el Diego, por lo menos para mí, con el tiempo, se fue volviendo un personaje mitológico, casi religioso. No podemos resumir el Diego en una hora, es imposible. Claro, yo siento que en cada tema da para comentar y divagar y si meter detalles, porque hay mucha gente con detalles, hay mucha entrevista, hay mucho dato de cada instante de la vida de Maradona. Sí, y también es difícil porque no se puede hacer un programa de 2 horas de anécdotas solamente. Claro. Sería divertido. Bueno, Mar de Fondo era eso. Claro, pero eso lo pueden buscar en YouTube. Acá tratamos de contar no solo para los argentinos, sino para cualquiera que escuche el podcast y que trate de tener una visión. Nosotros queríamos dar nuestra visión del Diego, porque hay infinitos Maradonas. Existieron infinitos Maradonas, han sido contados infinitos Maradonas. Hay infinitas personas que escribieron y que grabaron podcast y que hicieron videos sobre Maradona. Esta es la versión, la primera versión, porque evidentemente esto va a parar. Falta mucho todavía. Falta mucho. Yo lo que tengo para decirles, particularmente Maradona me toca muy, muy profundamente, pero podemos decir que el Diego y la Claudia son una de las parejas, como decíamos antes, arquetípicas de la Argentina. Fíjense esto, una familia de 4, mamá, papá, 2 nenas, es algo que ya no existe más porque las familias se han transformado mucho en Argentina, pero era algo icónico de esa época. Y el Diego y la Claudia es como ese amor un poco áspero, que tiene mucho de la Argentina. Polémico como el Diego, como la última anécdota que contaste. Polémico, Que colega. retaba que no se duerma tarde y la mina no tenía nada que ver. La cubría encima O seguro. la primera macana, ¿no? La macana fundacional del Diego, el primer beso, el primer amor con Claudia ahí, esa cosa un poco tierna, pero el Diego siendo el Diego siempre. Y son parejas históricas como, no sé, Perón y Eva, como Messi y Antonella, que es ahora. ¿Alguien quiere que se separe Messi y Antonella? No, quiero que sigan juntos para siempre. Pero es una historia con el final feliz. Lo que pasa es que, claro, ahí está la gran diferencia Messi y Maradona de la corrección y de lo políticamente correcto. Que, bueno, claramente el Diego no que hace elegido otro camino, sino que, bueno, era otra cosa. Porque es lo que decíamos al principio, para nosotros es importante, hay mucha gente, hay argentinos, para mí el 80% lo queremos y el otro 20% no. Para mí, odiar a Maradona es ser menos argentino, ¿por qué? Porque nosotros como argentinos tenemos que reconocer que también tenemos un componente de mierda en nuestro ADN. Lamentablemente, como dice la canción de la Versuit, podemos ser lo mejor, pero también lo peor. Argentina tuvo a Videla, Argentina tuvo a San Martín. Argentina tiene cosas de mierda y cosas geniales. Para mí, el balance lo da positivo. Tenemos argentinos de mierda, pero para mí San Martín es mucho más que son la mierda de Videla. No sé si en la historia, particularmente la historia política, no sé si el saldo me está dando a favor. Todos. Yo creo que no sé si quiero hacer la cuenta. No sé si quiero hacer la cuenta. Pero, y mirá, seguramente, por cómo somos, agrietados, siempre en un extremo o el otro, o Messi o Maradona, esa estupidez a la que nos sometemos habitualmente. Los redondos contra Soda, qué estupidez, escuchemos lo que... 2 millones. Disfrutemos los dos. Pero bueno, Maradona es esa contradicción. Maradona fue una contradicción constante. Exacto. Y es un buen reflejo de eso. Cuando decimos no quiero hacer la cuenta, probablemente algunos piensen, por ejemplo, que, bueno, por los milicos, y otros dirán, bueno, por el kirchnerismo. Y cada uno hace la cuenta de una manera distinta de lo que fue bueno y de lo que fue malo. Y es lo mismo que pasa con Maradona.
qué tan maravilloso fue, qué tan bueno fue y qué o qué tan mierda fue, que es lo que le pasa a esos seres nefastos antimaradonianos, como pueden ser, por ejemplo, el vocero presidencial Adorni y otras personas que se han expresado públicamente, que son pocas por suerte, pero bueno, existen. Sí, es muy loco porque yo lo vi jugar a Maradona, pero ya más grande. No vi al Maradona del 86. Por lo tanto, para mí Maradona entró al revés. Entró por la política y por las cosas que decía. Y después empecé a investigar y me enamoré profundamente de la magia de su fútbol, pero hubo casos que fueron al revés, que se enamoraron del fútbol y después bancaron al Diego en toda su frase y su... Muchos le critican que fue menemista, las pelotas. Tuvo ahí un acercamiento con el Carlos un poco, en una época que él estaba medio en una, estaban los locos 90, estaban ni cualquiera. Pero Maradona siempre fue coherente ideológicamente. Ya como lo dijimos en el podcast, no le gustaban los milicos. De hecho tuvo muchos problemas con muchos jugadores que estaban un poco más a favor. Siempre tuvo del lado del pueblo, siempre fue un ídolo popular, siempre fue David contra Goliat, siempre fue David, siempre como argentino, que está entre comillas en inferioridad con otros países que tienen mejor estándar de vida, mejor poder adquisitivo. El argentino tiene que luchar. Maradona fue eso, un luchador, La imagen, representó eso. También es nuestro Hércules, porque fue como un hijo de los dioses que vino con sus imperfecciones, porque Hércules se mandaba todas las cagadas, y el Diego también se las mandaba, pero así todo es nuestro héroe. Y yo creo que querer a Maradona es ser humilde y entender que también tenemos... Algunos creen que los argentinos somos perfectos, otros que somos una mierda. Yo creo que podemos ser lo mejor y lo peor, como dice la Sweet, pero a mí lo balance me da positivo. Yo creo que los argentinos somos geniales. No tengo la menor duda. Y ser para mí... Qué interesante es esto que decís para las personas que escuchen de otros países de Latinoamérica, pero eso que suena muy soberbio, en realidad, y que para ahí es difícil de entender, ese orgullo es también padeciendo a diario, ¿eh? No es que qué maravilloso, es como, che, qué mal la pasábamos, qué vida de incertidumbre constante. Tampoco es que vivimos en Gaza en este momento, ¿no? Pero es un nivel de incertidumbre y de una problemática constante. Seguramente cualquier persona que viva en un país de Latinoamérica va a decir, bueno, yo también. Bueno, eso lo explicamos al principio, ¿no? De lo que es vivir en Alemania, también se esfuerza la gente o tener distintos problemas. Perdón, que dice No, me parece que ha sido una buena aclaración. Porque entiendo que este mensaje, viniendo de dos personas de Buenos Aires, por ahí puede ser malinterpretado con una soberbia. Y lo que estamos diciendo, sí, no tiene humildad, como tal vez no tuvo el Diego en muchos momentos, porque era el mejor de la historia de la humanidad, del fútbol, del mundo mundial, y es parte de lo que representa. Sí, y además, algo importante. En este arrebato de argentinidad que tuve, también quiero decir que muchos amigos del Diego de toda la vida, gente que lo bancó a muerte, fue de otros países, y los latinoamericanos, cuando él estuvo afuera, fueron muy importantes para que él tuviera una mejor vida. Siempre el Diego bancó a los pueblos oprimidos, siempre. Entonces al Diego lo puede bancar un colombiano, un venezolano, un paraguayo, un peruano, un boliviano, cualquier amigo o hermano de Latinoamérica lo puede querer al Diego porque se puede ver reflejado en él, porque es exageradamente argentino Maradona. ¿A veces? No, ¿qué hace? Está loco, boludo. No, quería saber si esto era mundial o... No, porque... más que nada los latinoamericanos. Pero, Y los pueblos oprimidos como los pueblos de África, si querés, pueblos oprimidos sobre todo. Latinoamérica ha tenido lucha y opresión hace 200 años. Maradona es argentino, pero también en Latinoamérica. Y te lo puedo ejemplificar como... ¿qué pasa con Argentina-Brasil? Ese super clásico del fútbol. Sí, cuando jugamos la pelota somos rivales, pero
Nosotros no odiamos a los brasileños. No. Nosotros no odiamos. Los brasileños tampoco nos odian. Nosotros lo queremos, los brasileños. El día que jugamos la pelota, no. Ese día somos enemigos, pero ese día nada más. Yo quiero dejar la imagen de Messi abrazando a Neymar en la final de la Copa América. Sí. Porque eso también es el Diego. Porque el Diego se hizo amigo de Ronaldinho. Diego fue amigo de Ronaldo. A Ronaldinho Diego lo amaba. Y hay alguien más paradoniano que Ronaldinho, no. Sí. ¿Entendés? Igual vamos a tener un capítulo de Maradona Pelé, ¿no? Obviamente. Sí, pero Maradona siempre tuvo una dualidad de amor-odio con Pelé. Y él fue a la casa, en un momento fueron bastante amigos, después se pelearon. Porque Pelé fue más complaciente con la FIFA y Diego siempre fue anti-FIFA. Ahí se dio Político, Pelé. Ahí se dio el quiebre. Pelé fue más político. Pelé fue más político y más políticamente correcto. Y Maradona nunca fue correcto. Pero eso se zanjó para mí en otras encarnaciones. En la segunda reencarnación de Diego, que fue Messi, eso se arregló. Porque Messi es muy amigo de Neymar. Y se quiere mucho. Y quedó demostrado, como te digo. Y de hecho, cuando Argentina estaba bombardeando Brasil, haciendo canto, Messi le dijo, no, paren un poco que estamos acá en Brasil. No, porque no es contra ellos. Ganamos, listo, no joder. Y si ven la foto de Neymar abrazado de Messi, es algo hermoso, yo sé. Y van a ver muchas fotos de Diego con la camiseta de Brasil. Es loco, pero si las buscan, las van a encontrar. Hay muchas fotos de Diego con la camiseta de Brasil. Sí, es verdad. Auténticas, ¿eh? No fotos. Sí, había una publicidad, un momento del Diego con la camiseta de Brasil. Sí, Pesadilla. hubo una... Y se la puso, digamos, no es que no sé. Sí. No hay... Eso quiero decir. Si el Diego, ¿cuál sería el personaje mitológico? Y Que yo te digo, está Maradona. un Hércules, un... ¿Y a Messi? Teniendo en cuenta esa posición de Maradona. No sé, ¿eh? Messi está difícil. Ah, te cagué. ¿Por qué? Esto lo tengo que haber ganado, lo tengo que haber... Tendría que buscar otra mitología, porque en la mitología griega casi todos los dioses tienen una mugre en el placar. Todos tienen algo sucio y un costado, si querés, oscuro o... Pero eso es lo que no... ¿Qué voy a decir que Messi no lo tiene? Y qué sé yo, no sé, la verdad que no me Pasar sé. bobo. ¿Eh? Anda a pasar bobo. Messi enojado. Bueno, Messi que... pero ese Messi a mí me caga, ese Messi. Quería preguntar a Lieberman. Ese Messi me enamora. Que si no tiene. El Carly Bueno, tiene... ¿ves que hay un trasvasamiento cultural, algo mitológico? Se muere el Diego Sí. y Messi Lo se... liberó. Y Messi, es como si el espíritu de la rebeldía, cuando Diego se va a donde quiera que esté, el espíritu, esa fuerza imparable, ese fuego de rebeldía, pareciera que lo hubiera envuelto a Messi. Y si ustedes ven al último Messi, el del Mundial, no es el mismo Messi que antes. No está. Está endiegado, Tiene la barra. está maradoneado. La barra de poder al palo tiene. Y ahí Messi se convirtió en un... Bueno, ahí él fue nuestro Hércules. En el Mundial es el tobillo, el pie roto, todo lo mismo. La Copa América, ¿entendés? Es el mejor para mí. A mí me gusta. Y para mí el mejor Messi es ese. Y Es el medio gigante convertido en héroe de su ejército, de su jugador. de su y líder. Héroe, líder y ejemplos. Todo lo que fue Maradona. Sí, es- Maradona fue siempre eso. Es un paralelismo que me encanta. Lo que pasa es que Maradona fue eso por lo que contaste recién, De que tenía- jugó el primer partido de la selección y la tribuna empezó a cantar Maradona. O sea, eso ya el tipo ya lo había construido. Messi un poco también, lo que pasa es que Maradona jugó el papel directamente y no tuvo una sombra. Maradona tiene una sombra, ¿no? Kempe tenía otra personalidad, tenía otro rol, por eso y queremos ponerlo ahí. Perdón que me estoy extendiendo con los comentarios, pero creo que para dar el cierre de lo hablado estaba bien tratar de... Porque habíamos quedado en buscar un título, por eso iba para ese lado. Sí. Pero el título, por ahí es una sorpresa. ¿Y Sí. cuál es este programa? En este caso especial va a tener un título. Para mí el título tiene que darse en el cuarto o tercer capítulo al final. Es que eso pensaba. Evidentemente esto nos desborda, no tiene título. Esto capaz, le digo Maradona 1 y tendremos la cantidad de números de Maradona que sean necesarios. Y creo que podemos terminar con una frase, un reportaje que le hacen a Dolina. Y
Bueno, Dolina, otro ser humano hermoso. Se ha dado gente linda a este país. Vamos a tener un capítulo de Dolina, sí, una vez. Uno de los maestros. De los argentinos más lindos que existen en la historia. Inteligente, Todo lo que está. culto, chanta, gracioso, con barrio, pero también fino, con todo. Tiene todo el hombre definitivo. Le hacen una entrevista y un periodista bastante mala leche, ya Dolina no estaba tan cómodo, le pregunta... No, perdón, no era un periodista, lo voy a contar bien. Era una señora que había mandado un mensaje a la radio y Dolina se calentó. Cosa que no es muy común. Dolina casi nunca se enoja en su programa. Cuando se enoja, Bueno, una cosa muy inteligente. se enoja bien. Una señora le mandó un mensaje porque habían hablado de Maradona, quejándose de que por qué Dolina, por qué lo defienden a Maradona, si es un mal ejemplo, yo los quiero pero estoy indignada, porque no quiero que hablen bien de Maradona, me parece mal, me parece... Y Dolina cuenta esto y dice, ¿sabe por qué lo defiendo a Maradona y siempre lo voy a defender? ¿Sabe por qué soy maradoniano? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo voy a querer siempre? Por gente como usted. Por gente como usted. Indómitos. Gracias por escucharnos.